que ustedes están viendo son las imágenes de la marcha contra el gobierno de la ciudad, contra Chabani, contra los responsables del incendio en la discoteca República Cromañón. Hay mucha gente, mucha más de la esperada, mucha más que en los días anteriores. Esta es la tercera marcha, pero se ha sumado más gente. El clima está bastante caldeado. Por lo menos 6 cuadras de gente, según nos dice la policía. Cada vez es más fuerte el grito de la gente. Es un momento políticamente muy difícil para el jefe de gobierno. Los representantes de la sociedad, quienes han sido elegidos por el pueblo, deben dar la cara, no deben esconderse detrás del silencio. Un análisis para empezar a hacer, ¿no? ¿Cómo queda el gobierno nacional en relación con Ibarra? Porque Ibarra es un aliado táctico fuerte del gobierno nacional. Va a tener que dar otro tipo de respuesta política. Recordemos que ya entregó 2 de sus principales funcionarios, el doctor López, que además era su ex cuñado, y la encargada, la jefa de los inspectores. Dicho sea de paso, ¿sabes qué profesión tenía Fabiana Fisbin, la encargada de los inspectores de Ciudad de Buenos Aires? No. Maestra jardinera. Y además estaba de vacaciones en Brasil. Era que esté Bloomberg y otros no querían que estuviera Bloomberg. Bloomberg dijo, yo fui porque me llamaron padres de las víctimas. Yo no sabía nada y hubo gente que me empezó a insultar de una forma agresiva. Tengamos en cuenta que es un público muy combativo, Alfredo, porque digamos, son rockeros, son gente combativa. O sea, no es gente que se la pueda llevar a las narices y convencerla con cualquier excusa. La marcha se está yendo a Plaza de Mayo, porque ahí lo que vemos es gente protestando frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero algunos manifestantes, están diciendo los cables, se están dirigiendo a Plaza de Mayo. O sea que esto también se va a convertir en un reclamo hacia el gobierno nacional, que es justamente el escenario que el gobierno nacional menos quiere. Salvo, y acá explico mi fallido con Fernández hace un rato, tras mucho tiempo este sector que manejaba en ese entonces la Ciudad de Buenos Aires vuelve al poder de la mano de Alberto Fernández, que era en su momento el nexo entre el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de la ciudad. Alberto Fernández era pareja en ese entonces de Vilma Ibarra. El jefe de gabinete, ¿no? Era el jefe de gabinete de ministro de la Nación, de Néstor Kirchner. Vilma Ibarra, su pareja de Alberto Fernández en ese entonces, era quien manejaba, por todo lo que se logra reconstruir a partir de los testimonios y los documentos en las causas judiciales, era quien manejaba políticamente el cuerpo de inspectores y lo que era esa caja negra de la noche en la Ciudad de Buenos Aires. Es la funcionaria que aparece en todos lados, en todas las actividades que hace la Cámara de Boliches, de empresarios de la noche en la Ciudad de Buenos Aires. La relación con Fisbin, Torres, ¿no? Que fueron condenados. Sí. Vilma Ibarra es el nexo entre los inspectores y quienes manejaban los inspectores, que respondían a Vilma Ibarra, y los dueños de los boliches y la Cámara de Empresarios Bolicheros de la Ciudad de Buenos Aires. Es el nexo y claramente hay muchos elementos y muchos indicios de que era quien manejaba esa caja. Vilma Ibarra termina siendo funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, nada más ni nada menos que la secretaria legal y técnica, o sea, la firma del presidente, la custodia, la firma del presidente de la Nación. E incluso se intentó en algún momento que Aníbal Ibarra sea metido en algún cargo dentro de lo que era el Banco Nación, que finalmente no prospera por el repudio social que eso genera, pero Vilma Ibarra pudo reciclarse con el gobierno de Alberto Fernández, lo que es una muestra de que en la medida en que la presión social va aflojando, y desviando el foco, va perdiendo el foco, esta gente vuelve a sus relaciones. Pero bueno, Aníbal Ibarra nunca más pudo ser candidato expectable a nada en la Ciudad de Buenos Aires, y eso es una responsabilidad del movimiento cromañón. Y creo que hoy Alberto Fernández creo que no podrá ser presentado
por nada más, digamos, ¿no? Como un ciclo cumplido ya. Es decir que ya está, ¿no? Es decir, la presión social hoy la tienen todos, más allá de por distintas razones, que está bueno también unificarlo, porque si no, creemos, y no es que queremos hacer de este lugar algo político, partidario, ni nada, pero sí me parece que de cara a la sociedad o de cara a nuestro oyente, sería bueno también, ¿no? Explicar las cosas como son, simplemente porque son como son. Eso. Y también mencionar, ¿no? Todo el post-Cromañón en la ciudad de Buenos Aires en particular, digamos, ¿no? Pareciera que no cambió mucho de mano. Sí, yo no he seguido el tema, digamos, Claro. como por una cuestión etaria primero, o sea, hace mucho que no voy ni a un recital ni a bailar, también porque mi investigación siguió por otros carriles luego de terminar el libro culpable, que además fue mi tesis de licenciatura en historia. Lo seguí hasta 2009 y en ese caso, en el caso de la actividad nocturna, los boliches en la ciudad de Buenos Aires, se veía esto mismo que mencionaba recién para la justicia, en la medida en que la presión social afloja, en la medida en que ya no hay un movimiento cromañón fuerte, con un fuerte respaldo social, también el Estado vuelve a ser lo que era y el Estado Claro. vuelve a hacer la vista gorda sobre la actividad de los empresarios, porque aparte Cromañón no solo pasó acá, hay un montón de casos similares, tanto en Argentina, antes, Cavis, por ejemplo, o en otras partes del mundo, en donde parece mentira los similares que son esos casos con Cromañón. Por eso hablamos de un crimen social, un crimen que tiene que ver, un crimen, o sea, algo que no es fortuito, que no es accidental, no es una tragedia, sino que hay efectivamente un asesinato, pero que tiene que ver no solo con los individuos que ya señalamos, Ibarra, Chabán, etcétera, sino también con la forma en la que funciona la sociedad en la que vivimos. Por eso, cuando uno mira, digamos, empieza a pensar de esta manera, bueno, es la sociedad la que genera Cromañón, se empieza a encontrar con que tenés cromañones por todos lados, aviones que se caen porque no está bien hecho el mantenimiento, edificios que se caen. Lapa es una de las primeras corrupciones grandes del desmantelamiento de aerolíneas, ¿no? Y todo lo que eso conllevó, que fue en el año 98. Sí, sí. Que es un poco eso lo que vos decís, ¿no? Sí, sí, Lapa, Cavis, hay otras menos conocidas que también son similares. Nombraba Bueno, Lapa por el nivel de impunidad que tiene Lapa, ¿no? Sí, sí. Los empresarios no fueron condenados. No. Y esa es una diferencia. Bueno, Cavis tampoco. Claro. En Cavis es, o sea, Lapa es un crimen social igual que Cromañón, tiene que ver con empresarios que no invierten lo que tienen que invertir para garantizar la seguridad y un Estado que deja hacer. Pero Cavis tiene la particularidad que es muy parecido a Cromañón. Claro. O sea, es increíblemente es también un incendio en un local bailable, Olivos, no tocaban bandas, era como una suerte de boliche. Pero ahí vuelven a aparecer los mismos elementos que en Cromañón. Un boliche que vende muchas más entradas de la capacidad que tiene el boliche. Salidas de emergencia obstruidas. Inspectores que tienen que controlar y no controlan. Todo, cuando uno lee las crónicas periodísticas de ese momento de Cavis, dice, pero esto es igual que Cromañón. Es increíble cómo lo parecidos que son. Y por eso hablamos de un fenómeno que tiene que ver con la forma en que funciona la sociedad capitalista. Por eso hablamos de un crimen social. La diferencia entre Cavis, hay dos diferencias entre Cavis y Cromañón. Uno es que en Cavis el incendio no empieza con una bengala. Lo que nos muestra que la bengala es en Cromañón un elemento que podría estar o podría no haber estado y hubiera pasado lo mismo. Claro. Si en lugar de... o sea, con los elementos que tenía Cromañón, todo recubierto de material inflamable, 3 veces la capacidad del local desbordada, o sea, el triple de gente de la que podía entrar. Las salidas de emergencia obstruidas, clausuradas o
digamos, mal habilitadas. Si no hubiera sido una bengala, hubiera sido un cortocircuito que genera un incendio, hubiera sido alguien que tira una colilla de cigarrillo en algún lado y prende y te genera un incendio. El único elemento que podía no estar es la bengala. Y eso lo muestra Caviezel. En Caviezel el incendio se inicia porque alguien tira una colilla de cigarrillo cerca de un sillón, el sillón se prende fuego y se prende fuego todo el boliche. Y mueren, si no me recuerdo mal, 13 personas. Y que yo me acuerdo que era chico y que los medios titulaban que la gente había prendido fuego un sillón. Sí. Bueno, en eso también se vuelve a repetir lo mismo. Bueno, la culpa es de las víctimas. Al que estuvieron buscando, al que buscaba la justicia, era a la persona que supuestamente encendió el sillón, cuando claramente lo más probable es que haya sido accidental. Y ahí está la otra diferencia. Ahí me viene bien el pie para contar la otra diferencia con Cromañón, que es que ni se planteó en esa Argentina de finales de la década del 80, ni se planteó la responsabilidad política. O sea, a nadie se le ocurrió decir que el intendente tenía que ir a un juicio político, tenía que ser procesado, ¿no? Bueno, a lo sumo, los inspectores que no estaban esa noche ahí. Esa es una diferencia muy fuerte. Eso tiene que ver con que la sociedad argentina de fines de los 80 no era la Argentina post-2001, en donde un hecho de este tipo genera una movilización como la que dio el movimiento Cromañón, que es lo que termina explicando por qué Ibarra termina destituido y el intendente Vicente López en ese momento no. Y después vos decías, bueno, yo en ese momento era militante, y después llegaste a entrevistar, ahí sí ya más de forma más personal, ¿no? Si bien esas marchas eran masivas, los familiares estaban adelante, tomando la voz cantante en los escenarios, bueno, recordábamos a Mariana Márquez, pero después sí ya te tocó un tema mucho más personal, una relación más personal para la construcción del libro, en las entrevistas que arrancaste, ¿en qué momento más o menos? Y las entrevistas yo creo que fueron, no recuerdo bien, pero tienen que haber sido a finales de 2005 más o menos. Las primeras entrevistas que hago con sobrevivientes o familiares. Ahí hice algunas entrevistas y luego ya en una segunda etapa empiezo a entrevistar a los padres que eran como las cabezas de los movimientos, a José Iglesias, a Guzmán. Digamos, ahí empiezo a entrevistar a esos padres que habían adquirido un protagonismo tal que los convertían en como líderes dirigentes de los de grupos de familiares. Eso ya es un poquito más tardío, creo yo, calculo que de 2006-2007 habrán sido esas entrevistas. Y después en el libro haces un análisis, ¿no? Como vos mencionabas, ¿no? Algo más integral, algo tratando de unificar todas las voces. Y explicarlo un poco eso, me gustaría que lo expliques cómo veías vos esa conformación del movimiento a nivel general, ¿no? Bueno, en el movimiento yo leía en ese momento como la aparición como dos alas, una a la izquierda que estaba más cercana a ciertos partidos de izquierda, y un ala más a la derecha que digamos no era tan combativa, o era que la presencia de la iglesia también fue muy fuerte en ese momento. Te iba a preguntar, ¿no? La religión, el catolicismo también, de las familias, ¿no? También, obviamente. Más que no era el catolicismo, porque la religión puede estar presente. Acá era una intervención militante de la Iglesia Católica. O sea, de la institución. Era de la institución Iglesia Católica que había intervenido. Eso me lo señaló, recuerdo, Vanina Biasi del Partido Obrero en la entrevista que le hice, que me abrió los ojos de cómo había jugado la Iglesia Católica realizando
las misas, digamos, siendo un espacio para la organización de los familiares, como había tomado partido por Claro. la destitución de Aníbal Ibarra al identificarlo como responsable de lo sucedido en Cromañón. Paradójico que algunos partidos que se dicen de izquierda, pienso por ejemplo el Partido Comunista, Sí. en ese momento, muy cercano al gobierno de Néstor Kirchner, después se terminan incorporando a los frentes kirchneristas, Sí. y en ese momento no jugaba a favor, no jugaba fuerte por la destitución de Aníbal Ibarra. Claro, va a haber sido un actor fundamental también ahí, en ese momento era bastante, digamos, tenía mucho más presencia, ¿no? que otros después, partidos políticos que le surgieron después, ¿no? Sí, no tenía tanta presencia, lo que sí generó una contradicción es que había también, Cromañón fue tan amplio que en muchos casos la presencia de la izquierda era casi natural, como contabas vos, Sí. por Liz Márquez, porque habían fallecido militantes del partido izquierdo, o sea, no era simplemente la izquierda que venía de afuera. Claro, hay un testimonio en el libro que lo relata directamente, o sea, hay hijos de piqueteros. Sí, sí, sí. O sobrevivientes. Y el Partido Comunista también estaba por la ligación de algunos familiares y Claro. algunas de las víctimas con el Partido Comunista. El tema es que el Partido Comunista tenía la contradicción entre los familiares que de chicos fallecidos en Cromañón, que claramente identificaban en Aníbal Ibarra al asesino de sus hijos, y la política del partido que tendía a apoyar a quien en ese entonces era el gobierno nacional, Néstor Kirchner, que al revés buscaba exculpar a Ibarra. Claro, ahora entendemos un poco, ¿no? Nuestro presente también, por esas cuestiones. Es interesante hablarlo también de ese lugar, ¿no? Para entendernos un poco hoy también, ¿no? Que ciertas batallas culturales se perdieron. Quería mostrarte dos fotos que son pertenecientes a una muestra fotográfica y que nos cuentes un poco nosotros después se lo vamos a mostrar a la gente, un poco la historia de esto. Bueno, del mural en sí. El mural que estamos viendo es el primero que se pinta en Cromañón. Hay un segundo mural, el de al lado, acá se llega a ver en la esquinita, Sí. un pedacito que es, en ese mural yo participé porque mi organización había sido la que lo había impulsado, pero lo que sucede en esas primeras semanas post-Cromañón era que las inmediaciones de Plaza 11 eran un hervidero de gente permanentemente. Claro. Todo el tiempo había movimiento, había gente que estaba ahí para recuerdo reclamar el acampe, justicia. recuerdo el acampe. Había un acampe de sobrevivientes, no muy grande, pero sí. Con mucha presencia ahí. Abajo de la estación, justamente, abajo de los murales. Efectivamente. Y entonces muchos de los que se acercaban ahí a acompañar esa lucha por justicia en Cromañón, ofrece, entre otras cosas, la posibilidad de digamos, reflejar en algún hecho artístico el pedido de justicia de Cromañón. Entonces ahí se pinta este mural y en paralelo se va armando también con lo que se llamaban en ese momento los pibes de la vigilia, que era el acampe que estaba ahí de sobrevivientes de Cromañón. Se gesta la idea de pintar el otro mural que está al lado, que tiene como dos siluetas de gente, que es como una especie de movilización, señalando a los responsables. A los responsables que aparecen ahí, Ibarra, Kirchner, Duhalde y Juanjo Álvarez, que en ese momento también jugaban en la interna de... Intendente de La Matanza, ¿no? No, Juanjo Álvarez era el ministro de Justicia, porque la idea de este mural era ligar lo de Cromañón
con La responsabilidad otras masacres y otros crímenes Claro. sociales. Hay un espacio que habla de los mineros de Río Turbio, que fue un derrumbe en una mina que en ese momento, digamos, esas referencias ya se han perdido porque eran cosas que en ese momento estaban muy presentes y ahora ya no nos acordamos. Claro. Un derrumbe en una mina de Río Turbio, que es un crimen social que tiene muchas similitudes con Cromañón, y también aparece en Costec y Santillán, porque esto es 2004, estaba Claro. muy presente el asesinato de Costec y Santillán, por eso esa marcha, esa movilización y esa silueta señalando a los responsables, señala a Ibarra, a Chabán, a Kirchner, y después aparecen los responsables políticos de la masacre de Puente Porredón, del asesinato de Costec y Santillán, que son Duhalde, quien entonces era presidente, y Juanjo Álvarez, que era su ministro de Seguridad. Ministro de Seguridad. Y de hecho, esas siluetas que están en la parte bien alta, o sea, era 3 cuerpos de andamio, esas da la casualidad que las pinté yo con stencil, Claro. con otro compañero subimos ahí arriba, tarde en la noche, bueno, me acuerdo porque no tenía mucho andamio encima y nada, era complicado subir al andamio. Pero bueno, estas expresiones artísticas tienen que ver con la solidaridad, con lo que significó en ese momento Cromañón para la sociedad. Quizás hoy es inentendible, no sé, que de repente para la gente más joven que no vivió esa época, pensar que después de un incendio, los que sobrevivieron al incendio se queden ahí acampando durante un mes y medio, Claro. en la puerta del lugar exigiendo justicia, y que venga gente y diga, bueno, vamos a hacer algo para potenciar el pedido de justicia, ¿por qué no pintamos un mural? Y surgen estas expresiones que hoy, 20 años después, todavía están ahí intactas, sin que hayan sido restauradas ni nada, han quedado como parte de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Claro, por eso lo mencionaba, porque es impresionante, porque la potencia que tiene, como vos mencionabas, más allá de que, bueno, pusiste un pincel ahí, algo que en ese momento era genuino, mostrás también y mencionás, paralelamente se construía el santuario, y lo que hoy es eso, ya son signos y símbolos, ya no son un santuario, un mural, es decir, empiezan a convertirse en signos y símbolos de lo que es Cromañón en sí, una postal de aquel que va a visitar, y es importante también contarle de dónde surgió esto, porque hoy está todo intervenido el santuario a través de murales. Que fue un inicio de eso que hicieron ustedes, de decir, bueno, vamos a pintar y marcar las responsabilidades políticas, Ujú. qué es lo que significa en nosotros este crimen social, que continuó y hoy ya es, bueno, en el santuario de Cromañón se tiene que ir a pintar también. Sí, mirá qué potente que fue esto, que durante muchísimos años una calle de la ciudad de Buenos Aires estuvo cerrada al tránsito, generando complicaciones importantes al tránsito. Recuerdo que yo me tomaba un colectivo, el 105, que tenía que pegar una vuelta que tardaba 20 minutos más en hacer Claro. esa vuelta, y esa calle estuvo cerrada al tránsito durante años, porque el movimiento Cromañón había decidido que ese era el lugar, esa calle, que era la calle por la que pasaba Cromañón, era el lugar en donde iban a pedir justicia, y ahí, digamos, espontáneamente se fue creando el santuario. Creo que ya un día después de Cromañón, o sea, la policía valló Sí. esa calle, la calle por donde estaba Cromañón. Durante muchísimo tiempo no se pudo acceder ni adentro del local, Claro. ni a la vereda de Cromañón. Eso estaba completamente cerrado, porque aparte eran varios locales comerciales de un lado, del otro lado los terrenos del ferrocarril, y esos locales comerciales pertenecían todos al mismo dueño, el dueño de ese local que gerenciaba Omar Chabán, que es Levi. Y También condenado por la masacre, ¿no? también condenado, y durante
todos esos años estuvo cerrada porque este movimiento de víctimas de este crimen social dijo: acá es el lugar donde vamos a honrar la memoria de nuestros hijos, de nuestros novios, de nuestros amigos, amigas. Y en todas esas vallas empezaron a poner fotos, flores, zapatillas, remeras, banderas, y durante años nadie pudo mover eso y nunca lo movieron porque el santuario sigue ahí. Lo que tuvieron que hacer es abrir una calle paralela, modificar todo para que el santuario siga existiendo y pudiera abrirse ahí una calle para... Y que se para quiso el tráfico... usar otro crimen social de 11 para decir, viste que complicado y no se pudo evacuar a la gente debidamente porque está el santuario de Cromañón. Los padres y los familiares y los sobrevivientes y la sociedad en sí salió a defender eso también ahí, y es decir, como ciertas batallas ganadas también, ¿no? Uh-huh. Y lo pensaba también por qué tan banalizado está en los días de hoy el arte, ¿no? Es decir, bueno, se construyó también a través del arte, la potencia del arte, política, ¿no? Es decir, con significación política, porque pareciera que en tiempos que corren, pareciera que decir política es una mala palabra. Absolutamente. Bueno, en Cromañón hemos visto el arte, digamos, acompañando y siendo parte de un movimiento político, no solo en los murales, digamos, hay un montón de expresiones artísticas en torno a Cromañón, las muestras fotográficas, un montón de bandas y artistas que han hecho canciones, a pesar de que es muy difícil hacer arte con Cromañón, porque es un hecho muy doloroso, y digamos que remueve muchísimos sentimientos, pero bueno, a pesar de eso, en estos murales, en las canciones, en las muestras fotográficas, el arte fue parte de un proceso de lucha para exigir justicia frente a los responsables políticos y materiales del crimen de Cromañón. Y quería, justamente porque decís el crimen de Cromañón, entrar para explicarle un poco a la gente, no te quiero robar mucho tiempo, pero en el libro mencionás, vos lo que llamás crimen social, lo explicaste y lo entendimos bastante bien, eso muy claro en eso. En el libro me parece importante mencionar que los familiares, los sobrevivientes y demás, para contrarrestar la palabra tragedia, eso que le echaba la culpa a las víctimas, a las malas madres, como decía la prensa, o a los malos padres que llevaban a sus hijos ahí, buscaban un término que los identificara, y es la palabra masacre. Esto también es algo que se sigue discutiendo ahora, pero me parece importante esto de no menospreciar la palabra, porque también está atada a lo que los familiares y sobrevivientes pudieron encontrar dentro de la pedagogía que podrían tener, ¿no? Sí, absolutamente. Ahí hay claramente parte de esta batalla cultural, o sea, la idea de que de acá hay una tragedia que te caiga un rayo, y no siempre. Hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás. Pero acá no había... claro, existen los pararrayos. Acá no había nada fortuito, nada que no se pudiera evitar, nada que no se pudiera prever, que a eso nos lleva la idea de tragedia, sino responsabilidades políticas. Claro. Y el movimiento Cromañón identifica muy rápidamente que en esa forma de explicar Cromañón había una intencionalidad política, claro, que era la de ocultar, tapar las responsabilidades materiales y políticas de Chaban, no tanto porque la prensa le cayó muy rápidamente a Chaban, sino en particular de Aníbal Ibarra. Sí. Y ahí se da esta batalla cultural en donde se señala que Cromañón, y todavía hoy el movimiento Cromañón sigue sosteniendo que Cromañón no es una tragedia, sino una masacre. A mí no me termina de convencer el término masacre, por eso hablo de crimen social, en el sentido de que
La masacre, la idea de masacre tiende, pues, hablamos de masacre también, no sé, de los asesinatos de la dictadura o de los asesinatos producidos por la policía cuando... Vos decís que en la palabra masacre hay una intencionalidad Hay una directa intencionalidad de directa. aniquilar, digamos, ¿no? Sí, De sí, matar. hay una intencionalidad directa, implica una intencionalidad de quien la ejecuta de matar a alguien. Y acá no estaba esa intencionalidad. Chaván no es un asesino porque quiso prender fuego a 194 personas. Chaván es un asesino porque en su afán de maximizar su ganancia generó en buena medida, de forma consciente, las condiciones para que eso pudiera pasar y Igual terminara hay pasando. algo que te quería mencionar ahí, ¿viste? Que si bien es verdad lo que vos decís, creo que si hay alguien que se representó casi Cromañón, fue Chaván. Y hasta te digo más, me animo a decir de que en algún punto esa noche él algo quiso que algo de eso pasara. En sus expresiones antes del escenario, en la misma noche que cuentan los testigos que estaban ahí, identificaban que él sabía lo que estaba pasando. Menciona, manda a cerrar la puerta, Sí, sí, sí. menciona el shopping de Paraguay y como que lo tenía muy presente esto. Es que Chaván tenía era el único que tenía, por eso, por lo menos desde mi lectura, Callejeros no tiene una responsabilidad directa. Sí, se podría hablar de una responsabilidad moral, pero no una responsabilidad material Claro. directa en Cromañón, porque el único que tenía todos los elementos, el único que era consciente de todo lo que estaba haciendo mal, era Chaván. El que sabía que el local no aguantaba 3.500 personas, sino que aguantaba un poquito más de 1.000, era Chaván. El que sabía que todo el material del techo era inflamable, porque él mismo había comprado un material que sabía que no estaba en condiciones para ahorrarse 2 mangos, era Chaván. El que había decidido cerrar salidas de emergencia porque era la forma de acustizar el local y que no se filtraran los ruidos hacia los negocios vecinos que le habían generado problemas, era Chaván. O sea, Chaván tenía todos los elementos, era consciente de eso, y a su vez Chaván había presenciado varios episodios anteriores dentro de Cromañón donde había habido principios de incendio. O sea, Cromañón no se incendió solo esa vez. Esa vez terminó con 194 víctimas fatales, pero en varios recitales en los días anteriores, las semanas previas a Cromañón, habían aparecido principios de incendio, incluso que los tuvieron que ir a apagar. Y los matafuegos estaban descargados, no se podían apagar los incendios, con lo cual Chaván sabía todo eso. Yo creo que sus palabras antes del recital, que son las que vos decís, no tienen que ver con que él estaba pergeneando matar gente, sino que él sabía que eso podía pasar. Claro. Era muy consciente y cuando menciona Icuá Bolaños, está diciendo al público, che, esto se va a prender fuego y nos vamos a morir todos, que fue efectivamente lo que pasó. Chaván es el único que tiene ese nivel de conciencia dentro de Cromañón, porque era el que sabía de todo lo que había hecho mal y todo lo que estaba haciendo mal y todo lo que no estaba en regla dentro del boliche. Yo esto lo menciono porque repasé algunas entrevistas de esa época, igual algunos me acordaba por ser contemporáneo a eso, pero a él se le preguntaba por esa puerta de emergencia en particular, que él dice después que la cerraba porque habían prendido fuego eso daba un estacionamiento y habían prendido fuego porque molestaba al hotel, pero nunca estuvo cerrada con candado. Nunca en anteriores. Hay gente que la abría, después abría una cadena, pero también la gente terminaba abriéndola en algún punto para evacuar. Es decir, que esa noche él específicamente algo cambió en él, por eso yo me animo a decir de que fue muy consciente de lo que iba a pasar ahí, porque le pone alambre y candado, a algo que él no tenía candado. Lo que pasa con esa puerta de emergencia es que la puerta de esa emergencia venía dando problemas antes. Primero porque ya estaba mal puesta. Era una puerta de emergencia que en lugar de dar a la salida, a la calle, daba un hall. Daba el hall de otro negocio. Es como que en este estudio que estamos acá tengas una puerta de emergencia que te da al edificio del vecino. Claro. Y eso es un problema. Eso es un problema Es un problema estructural que
digamos, cambiar eso implicaba para Chabán hacer reformas estructurales, que era una inversión de plata que no pensaba hacer. Claro. Y a su vez hay un problema adicional a eso, o sea, efectivamente, en alguno de los incendios anteriores esa puerta estaba abierta, la gente salía, el tema es que la gente salía y salía al hotel, lo cual es un problema, es como que acá salgamos al departamento del vecino. Y el segundo problema que causa es que por esa puerta se filtraban ruidos de los recitales hacia el hotel que funcionaba al lado. Y el hotel se quejaba, era todo dueño de Levi, pero no era Chabán el que administraba el hotel, se quejaba por los ruidos y por los problemas que eso generaba. Entonces Chabán lo que decide, en lugar de hacer lo que tendría que haber hecho, que decir no, tengo que construir otra salida de emergencia y clausurar esta, lo que decide hacer es clausurar esa salida, primero poniéndole unos paneles acústicos para que no se filtre el ruido, unos paneles acústicos que la inutilizan, porque la puerta se había vuelto muy pesada para que pueda funcionar efectivamente como salida de emergencia, y a su vez pues no quiere que la gente salga por ahí porque va a salir al hotel. No era porque Chabán quería, por lo menos eso es lo que llegué a reconstruir yo sin haber estado nunca en la cabeza de Chabán, aunque sí le hice una entrevista muy larga para el libro, pero lo que llego a reconstruir yo, y me parece que tiene que ver con esta lógica de maximizar la ganancia, es Chabán clausura eso porque era más barato clausurarla y evitarse los problemas que hacer las reformas que necesitaba ese local, o contratar una empresa que diga, bueno, si hay que poner paneles acústicos, que venga una empresa especializada y diga, no, bueno, acá no podemos poner esto porque anulás la salida de emergencia, hay que poner otra cosa, te va a salir obviamente más caro que la forma en que Chabán acustiza el local. Lo que hace Chabán es comprar planchas acústicas en un remate, planchas que no tenían tratamiento ignífugo, que a lo primero que agarraban algo de fuego, se iban a prender fuego muy rápido. Claro, y que además ahí vale mencionar que en la época, en los recitales de la época y en las instituciones de la época, ¿no? En los lugares de la época, no, en ese momento no había luces LED. Eso es lo que quizás hoy estaría bueno explicarle a la gente, que había lámparas colgando, con lámparas de tungsteno, digamos, ¿no? Esas lámparas que prenden, que queman mucho, ¿viste? Que calientan mucho, y eso estaba colgando y volado, las lámparas volando de un lado para el otro, que justamente chocaban con esa media sombra, es decir, que podría haber sido cualquier otra cosa, porque aparte, imagínate, una persona como Chabán que clausura una salida de emergencia para que no le genere problemas, tranquilamente las instalaciones eléctricas, todo en ese boliche. Bueno, no hablé de los matafuegos porque realmente no terminan teniendo ninguna incidencia sobre lo que pasa la noche del 30 de diciembre de 2004 en Cromañón, porque no había, el incendio se propagó tan rápido que no hubo ni tiempo de intentar usar los matafuegos. Pero en un incendio anterior se prende fuego y cuando intentan usar los matafuegos para apagarlo, estaban descargados. O sea, así como podría haber sido la bengala, podría haber sido un cortocircuito, podría haber sido alguien que tira una colilla de cigarrillos. El problema de Cromañón es que acá hay un empresario que, como todos los empresarios de la sociedad capitalistas, buscan maximizar su ganancia y la vida de la gente les importa tres pepinos, y eso es Chabán. Algún fetiche, esto me hago cargo yo, algún fetiche tenía con las puertas Omar Chabán, porque la gente que iba a Cemento contaba que él los hacía salir por una puerta teniendo un portón al lado. Es decir, algún fetiche, algo tenía el tipo. No, me hiciste acordar que otro de los problemas de Cromañón es que las puertas de entrada, en lugar de salir para afuera, algo que haría fácil la evacuación en una salida, abrían para adentro. O sea, estaba todo mal. Todo el diseño de evacuación de Cromañón estaba mal hecho, y estaba así porque el local ya era así y porque Chabán, en vez de poner la plata que había que poner para acomodar eso, para garantizar la seguridad y la vida de la gente a la que iba a convocar ese lugar todos los fines de semana, prefirió ahorrarse la plata y ganar más. Para ir terminando, nos colgamos, pues, creo que tendrás que venir varios. Tendremos que hacer con vos varios podcasts. Te hago la invitación.
Me gustaría, para ir cerrando, tu mirada sobre la actualidad de ese actor social, ese movimiento que vos un poco ayudaste a construir, ¿no? Desde el arte, de la política, de la militancia, de la organización un poco a los familiares, ¿no? ¿Cómo lo ves en la actualidad? Bueno, primero no ayudé a construir mucho, pero bueno, hice mi aporte por lo menos eh, a dar herramientas y tratar de contribuir a esta batalla cultural para que no ganen los que inventaron un relato sobre Cromañón que no se correspondía con lo que pasó. Y sobre la actualidad de Cromañón, a mí lo que, por un lado, me parece positivo, o sea, claramente el movimiento Cromañón no tiene la fuerza que tuvo otrora. Esto tiene que ver con que, por un lado, algunas cosas se fueron consiguiendo, o sea, Ibarra fue destituido, Chabán terminó preso, incluso callejeros que, digamos, para mí no tienen una responsabilidad penal y ni de cerca es lo mismo que Chabán, también terminaron presos, los bomberos terminaron presos, los funcionarios del área de inspecciones terminaron condenados e inhabilitados para ocupar cargos públicos, o sea, claramente el movimiento consiguió alguno. El mismo santuario que mencionabas. El mismo santuario. La expropiación. La expropiación del boliche, la construcción ahí. Ojalá que se pueda hacer de un espacio de memoria. Digamos, el movimiento ha conseguido cosas y eso lleva a una desmovilización que es natural. O sea, no pensemos en, bueno, ¿qué es hoy del movimiento de las personas que fueron asesinadas en el 2001? No existe. Y Cromañón sigue existiendo. Eso ya es un dato de la potencia que eso alguna vez tuvo, aunque hoy no la tenga. Y me parece que, digamos, esa potencia hace que hoy, 20 años después, sigamos hablando de esto. Me parece que eso es muy importante porque aparte está siempre como una suerte digamos, de alerta de lo que puede llegar a pasar en esta sociedad en la que vivimos. De Keyvis muy poca gente se acuerda, incluso del APA, hay una película del APA y sin embargo no tiene la potencia social. No tiene la potencia que tiene hoy hablar de Cromañón. Me parece que respecto de la actualidad de la causa Cromañón, eso es lo más potente. Todavía podemos decir Cromañón e incluso gente que no había nacido, que era muy chiquita, sabe más o menos de qué estás hablando porque alguien le contó. Me lo pensaba, para cerrar, lo pensaba por qué todavía existe tanta censura en ciertas cosas y el peligro que eso genera para el poder, ¿no? Esto de la potencia que vos decís que todavía sigue teniendo Cromañón más allá de la desmovilización. Absolutamente, absolutamente. Que el propio Aníbal Ibarra, digamos, le cueste todavía reinsertarse en política, tiene que ver con la potencia que tuvo y tiene el movimiento Cromañón. Así que me gustaría que le digas, por último, lo que quieras, tanto a la gente que va a escuchar este podcast, que mucha gente nueva, mucha gente que no había nacido, y bueno, obviamente familiares, es decir, intentamos que lo escuche la mayoría de la gente, y diversa gente, así que me gustaría que cierres, que le digas lo que quieras. No, primero agradecer el espacio, agradecer poder hablar de este tema, a los sobrevivientes, a los familiares, a los que han dado esta lucha enorme por justicia en Cromañón, mi admiración de siempre y la solidaridad y el acompañamiento que siempre voy a tener, porque como te decía hace un rato, me pasa, aunque no soy sobreviviente de Cromañón, no estuve en Cromañón, no tuve ningún familiar fallecido en Cromañón, voy todavía hoy, 20 años después, a las marchas, a los actos en el santuario 30 de diciembre, y me conmueve porque esta investigación me llevó a que esto sea una parte de mi historia y de mi vida. Y a cualquiera que esté escuchando y por primera vez escuche hablar de Cromañón, que sepa que acá hubo gente que peleó, que luchó y que conquistó cosas porque
nada, en esta sociedad la única manera de ganar es luchar. Me parece que esa es la enseñanza que nos deja Cromañón. E invitamos a la gente a que lea Realmente Culpables, que lo lea, yo lo recomiendo y lo quiero mostrar. Y también recomendarlo a las universidades también, ¿no? Que esto está respaldado por el CONICET, así que lo volvemos a recomendar. Así que muchas gracias por venir y por tu tiempo, que fue largo. Y te invito a que puedas venir varias veces y seguir pensando esto, porque sos una voz, para mí, demasiado autorizada, ¿no? Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias a usted una vez más y cuando quieran, a disposición. Dale. Por eso sigue